Un saludo para todos. En este video vamos a hablar de Ecopetrol. ¿Qué ha pasado desde que subimos esa hipótesis de Ecopetrol a 3.000 pesos? ¿Qué noticias han salido? ¿Para dónde va? ¿Qué ha pasado con el petróleo? Los invito a que se queden hasta el final y déjennos sus comentarios y suscríbanse al canal si les gusta la educación financiera. Un saludo. En este video vamos a hablar un poquito de qué ha pasado con Ecopetrol. Recuerdo que hace más o menos un mes subimos un video al canal, los invito a verlo si no lo han visto, donde hicimos una hipótesis de que Ecopetrol podría llegar a los 3.000 pesos. Hicimos pues todo un estudio sobre el tema, les recomiendo verlo si no lo han visto. Y en este video vamos a ver qué ha pasado, qué ha cambiado, qué ha pasado con el petróleo, qué ha pasado con el dólar, ha subido Ecopetrol, se está cumpliendo la hipótesis. Por eso los invito a quedarse hasta el final porque vamos a tocar unos temas bien interesantes que me han sorprendido personalmente. Sobre todo en el petróleo en pesos, así que los invito a quedarse y les recuerdo que este video es netamente educativo, no representa una recomendación de compra o venta de activos y mucho menos pues una asesoría. Bueno, por allá hace poco más de un mes subimos este video que lo encuentran aquí mismo en el canal, donde dejamos la hipótesis de Ecopetrol a 3.000 pesos. En ese video pues hablamos de un rango entre 2.200 y 2.300 pesos, que eran los niveles donde se estaba moviendo Ecopetrol. Finalmente las cosas se empiezan a dar, la acción finalmente empieza a subir. Vamos a ver en un momento las tres razones por las que creo que empieza a subir, que son muy importantes. Y pues ya ha subido un 23% desde la hipótesis de este video, por lo que la hipótesis fue bastante buena. Sé que a mucha gente le sirvió ese video como ayuda, como es material de estudio. Me alegra mucho porque sé que muchos lo pudieron aprovechar. Así que pues vamos bien. Yo personalmente también tengo Ecopetrol, se los comenté en su momento y voy muy contento. Vamos muy bien, es de lo mejor del mercado colombiano. Entonces la hipótesis se ha venido cumpliendo. Pero ¿qué ha pasado realmente para que Ecopetrol haya tenido esa alza? Han salido básicamente dos noticias muy importantes. La primera noticia es que recordemos que a Ecopetrol lo tenía muy frenado el tema del negocio con ISA por una posible emisión de acciones. ¿Por qué frena una emisión de acciones un precio? Porque se asume, el mercado empieza a asumir que esa emisión de acciones va a ofrecer un descuento frente al mercado. Entonces que las acciones van a venderse más baratas. Entonces la gente no compra, guarda el dinero, espera que salga la emisión para comprar en la emisión. Es lo que estaban haciendo los fondos. Sin embargo, pues salió esta noticia que sorprendió a muchos. A mí personalmente no me sorprende tanto porque es la invitación que le vengo haciendo al ministro, al gobierno, a Ecopetrol de no emitir. Está en el video anterior, está en Twitter, les he dicho mucho, no emitan. Y en este comunicado que sacó Ecopetrol lo dicen claramente. No condicionar el cierre de la adquisición de ISA a la realización de una emisión de acciones. Esta decisión obedece a la evolución favorable de la situación financiera que brinda flexibilidad para adquirir un crédito con la banca internacional. Eso es muy importante porque eso, digamos, reduce significativamente las posibilidades de una emisión y en caso de darse sería una emisión más pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Toda esta gente que estaba guardando el dinero para comprar en la emisión, pues ve que posiblemente no va a haber emisión, sale a comprar las acciones rebotan de manera fuerte y se le quita un poco de ruido al título. Eso es muy importante. Y lo otro muy importante salió hoy. Y es que Ecopetrol fue autorizada por el Ministerio de Hacienda para gestionar una emisión y colocación de bonos, no de acciones, bonos, deuda, en el exterior por 1.400 millones de dólares. Estos son 5.4.5 creo billones de pesos. Sumamos eso a la caja que tiene Ecopetrol, la caja que va a obtener este año además con el precio del petróleo y empieza a unirse el rompecabezas. Es posible que Ecopetrol no necesite emitir y que pueda comprar a ISA con deuda y caja. Es muy posible eso y se empieza a formar. Entonces ya Ecopetrol empieza a quitarse ese peso, ese karma, digamos, lo de la misión. Entonces estas dos noticias fueron muy importantes, pero también es muy importante esto que vamos a ver a continuación y es qué ha pasado con el petróleo. Recordemos que a Ecopetrol le fue muy bien en el primer trimestre de este año. La empresa reportó unas utilidades de 3.1 billones, un EBITDA de 8.2 billones, tremendo, y eso lo logró con un petróleo en promedio a $61. El, el barril del Brent hoy está en 75. Miren todo lo que ha subido $14 desde el primer trimestre, eso es muy importante. Y el promedio del segundo trimestre está alrededor de 70. Entonces las utilidades de Ecopetrol podrían ser mucho mayores solamente porque el petróleo es caro.
Entonces eso es muy, muy relevante y por eso el precio está, digamos, también bastante castigado. Pero lo que más me sorprendió fue esto, hacer el ejercicio en pesos. Recordemos que cuando Ecopetrol vende petróleo, pues recibe pesos, vende en dólares, pero finalmente recibe pesos. Y como el dólar está caro en Colombia, pues resulta que el impacto es mucho mayor, es mucho más positivo. Resulta que cuando yo miro el petróleo expresado en pesos y no en dólares, estamos en máximos históricos. Entonces, estamos más caros que incluso cuando el petróleo estuvo por allá en $100 por el efecto del dólar. Entonces, cuando yo tomo el primer trimestre de este año, pues Ecopetrol estaba vendiendo petróleo más o menos a 200.000 pesos, 203.000 pesos más o menos. Fue el precio al que vendía Ecopetrol. Pero miren lo que ha pasado en el segundo trimestre del año. Y ahí es a donde voy, que las utilidades pueden ser súper buenas. Resulta que el petróleo más o menos ha subido 23% en promedio. Ya Ecopetrol en el segundo trimestre no está vendiendo petróleo a 200.000, sino casi a 250.000 pesos. Ese es el promedio. Y hoy el petróleo está a 280.000, es decir, hoy lo está vendiendo incluso más caro. Entonces eso va a tener que tener un impacto muy importante, es 23% más alto. Entonces ahí empezamos a preguntarnos cómo vienen las utilidades del segundo trimestre. ¿Será posible ver utilidades de 3.54 billones? Yo creo que es viable. Si la empresa no tiene por ahí un costo, un gasto, algo digamos extraordinario y logra mantener esos costos de alguna manera controlados, pues las utilidades del segundo trimestre van a ser incluso mejores que las del primer trimestre, que ya de por sí fueron bastante positivas. Entonces yo creo que eso creo que eso es positivo. Creo que es un factor a tener muy en cuenta. Cuando hicimos el video de Ecopetrol a 3.000 pesos, pues yo tenía digamos, un petróleo en 70, en 75, entonces posiblemente hasta me quede corto. Entonces, miremos, esta es la evolución del petróleo, esta es la evolución de Ecopetrol. Miren que se ha cerrado el gap se ha cerrado entre ambas, eso está bien, eso es lo que debería pasar, pero sigue siendo una diferencia muy significativa. Ecopetrol sigue menos 28% desde el punto de referencia, mientras que el petróleo está menos 4%. O sea, hay una diferencia de más del 25, más o menos del 20, 24% ahí, que es mucha. Yo creo que esto debería subir un poquito más o esto bajar un poquito más y cerrarse un poco esa diferencia porque sigue siendo muy grande. Entonces, si en el video de la hipótesis de 3.000 que se ha venido cumpliendo, llegamos a 2.780, es decir, la hipótesis se ha venido cumpliendo bastante bien, pues todavía creo que a Ecopetrol le falta. Yo me mantengo en mi hipótesis de Ecopetrol a 3.000 pesos, creo que es un precio bastante favorable, pero creo que es conservador. Cuando vemos esta gráfica del petróleo en pesos y cuando vemos esta gráfica de la diferencia entre ambas, no sería loco hablar de un Ecopetrol entre 3.200 y 3.400 pesos. Esto es conservador, esto sería más o menos lo que uno debería esperar ver, siempre y cuando el petróleo pues se mantenga alto. Si el petróleo se desploma, se cae, todas estas hipótesis hay que revisarlas, pero para mí 3.000 es una hipótesis con un petróleo a 70 y el petróleo está casi en 75, entonces sigo estando por debajo, siendo un poquito más conservador. Si el petróleo cae $5, Ecopetrol sigo pensando que debería volver a 3.000. Entonces, lo que vemos en Ecopetrol, pues digamos, ya se ha corregido mucho ese absurdo que hablamos en el video de mayo. La hipótesis, pienso yo, casi que no se ha cumplido, le falta un poquito, pero ya está muy cerca. 6-7% le falta para llegar a la hipótesis, o sea que salió bastante bien. Me he enterado que muchas personas pues les fue bien, eso me alegra. Personalmente pues me alegra porque también la tengo. Y repito, este escenario, si el petróleo se mantiene alto, es muy viable. Y si el petróleo llegara a romper al alza y seguir subiendo, escenario en el que yo personalmente no creo mucho, yo creo que el petróleo debe corregir a 70. Pero si se mantiene caro o si sigue subiendo, pues Ecopetrol tendrá que valer más, pues porque ya vende petróleo. Entonces, muy interesante. Quería hacer un estudio, un repaso del que ha pasado con Ecopetrol del video, mostrarles las últimas noticias que son muy relevantes, mostrarles qué ha pasado con el petróleo. Espero que este informe les sea de utilidad. Ya estaba de vacaciones, ya retomamos nuevamente el canal. Así pues que espero seguir por aquí compartiendo. Ayúdennos a difundir los videos, suscríbanse al canal, déjennos sus comentarios que eso nos ayuda. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo.